Acepta el presidente Enrique Peña Nieto la renuncia de Miquel Arreola como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hace unos minutos se registró como precandidato del PRI a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México para 2018. Dice el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, estar dispuesto a competir con el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, por la candidatura presidencial del Frente Ciudadano por México. Y en redes sociales, el cardenal Norberto Rivera dio la bienvenida a su sucesor, Carlos Aguiar Retes, quien fue nombrado arzobispo primado de México por el Papa Francisco. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo, con Vianey Fernández. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos este jueves en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández, los saludo a ustedes, también saludo con mucho gusto a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vianey? Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches. Quédese con nosotros que les tenemos los detalles de la información generada hasta el momento. Todo el equipo ya está listo en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Lo invito a conocer lo que ya es noticia. Arrancamos con un resumen informativo. Reconoce el presidente Enrique Peña Nieto la labor de Miquel Arreola como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Dijo que bajo su conducción se sanearon las finanzas del instituto y por primera vez en 35 años no se tuvo que recurrir a sus reservas financieras. He decidido designar a Tufik Miguel Ortega como nuevo director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Afirma el ahora aspirante del PRI a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Miquel Arreola, que su trabajo será cercano a la gente. Subrayó que será un candidato de propuestas y no de confrontaciones. Lo que ofrezco es, igual que en el IMSS, que tiene 2 veces más trabajadores y 3 veces más presupuesto que la Ciudad de México, poner al gobierno al servicio de las personas. Y el dirigente del PRI en Campeche, Ernesto Castillo, sostuvo que si el aspirante presidencial del tricolor, José Antonio Meade, fuera sometido a una prueba de antidoping, seguramente daría positivo. Y solicitamos igual a las autoridades electorales ver la posibilidad de que existan como requisitos para aspirar al cargo de presidencia de la República, que sean públicos los exámenes, los resultados de los exámenes físicos, toxicológicos y también de salud mental de los aspirantes. Tenemos la plena convicción que el primero que se sometería a estos exámenes y que saldría positivo en todos y cada uno de ellos es nuestro precandidato José Antonio Meade Curibreña. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, ve con buenos ojos competir con el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, por la candidatura presidencial del Frente Ciudadano. Adelantó que estará pendiente del acuerdo al que lleguen las dirigencias para conocer el método de elección de su abanderado. Y convocan a gobernadores, diputados y senadores del PAN el próximo domingo para arropar a su dirigente nacional Ricardo Anaya e impulsarlo como precandidato presidencial del Frente Ciudadano por México. Se suman Human Rights Watch y Amnistía Internacional a las voces que piden al Senado no aprobar la Ley de Seguridad Interior. Advierten que la ley no hace nada para aumentar la transparencia de las operaciones militares o la rendición de cuentas del personal castrense que comete abusos. Y pues ya no es un peligro para México, revela la calificadora financiera Standard & Poor's que no habrá riesgos económicos si Andrés Manuel López Obrador gana la presidencia de la República en 2018. Standard & Poor's es una calificadora financiera internacional que asegura que no va a haber ningún desequilibrio económico, financiero, no va a alterarse nada de la economía de México, de las relaciones
financieras al triunfo de nuestro movimiento. Ya da por descontado cualquier riesgo. Detalla el ex jefe del sector de operaciones estructuradas de Odebrecht, Hilberto Mascareñas, el esquema financiero a través del cual se realizaron los pagos al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, a cambio de contratos para la constructora brasileña. Ele não queria ter conta no nome dele, o senhor Emílio, e aí nós indicamos a ele o Rodrigo, que é uma pessoa que mostrou a ele e a nós um nível de patrimônio que teria como justificar. Entrega la Asamblea Legislativa la Medalla al Mérito Ciudadano 2017 al Centro de Instrumentación y Registro Sísmico y a la Fundación Comparte Vida. Podemos ignorar las cosas y el sismo o un fenómeno natural nos va a exhibir, pero es muy triste que también por defectos de conducta, por corrupción, dicho en ese sentido, llegue un sismo y nos exhiba. Esto ojalá pudiéramos corregirlo. El banco estadounidense Goldman Sachs sostuvo que ante las diferencias con México y Canadá, el presidente Donald Trump anunciará en los próximos meses la salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio, lo que llevaría a un aumento del dólar hasta alcanzar una paridad de 24 pesos. También en Estados Unidos, los fuertes vientos en Los Ángeles avivaron el incendio forestal en Beverly Hills, lo que dificulta las labores de bomberos para sofocar las llamas. Manifestantes palestinos se enfrentaron a la policía israelí en Cisjordania y Gaza tras el reconocimiento de Estados Unidos de Jerusalén como capital de Israel. Gracias por acompañarnos en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Arrancamos con información nacional. El presidente Enrique Peña Nieto aceptó la renuncia de Miquel Arriola Peñalosa como titular del IMSS. Los detalles con mi compañera Pilar Telles. Un cambio más en el gabinete del presidente Enrique Peña Nieto. El jefe del Ejecutivo aceptó la renuncia de Miquel Arriola Peñalosa como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Su lugar será ocupado por Tufik Miguel Ortega. Esta mañana he aceptado la renuncia del maestro Miquel Arriola Peñalosa como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se trata de un destacado servidor público que sirvió al gobierno de la República y a México con talento, dedicación y profesionalismo. Y estoy seguro y deseo que así siga siendo hacia el futuro. He decidido designar a Tufik Miguel Ortega como nuevo director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. En la residencia oficial de Los Pinos, el presidente agradeció a Miquel Arriola su trabajo al frente del IMSS y destacó que bajo su conducción se sanearon las finanzas del instituto y por primera vez en 35 años no se tuvo que recurrir a las reservas financieras del mismo. Arriola Peñalosa asumió la dirección del IMSS desde febrero de 2016. En La Ciudad y el Mundo, Pilar Telles. Saludamos con mucho gusto en la línea telefónica a Luis Castro, el expresidente nacional del partido Nueva Alianza. Luis, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy buenas noches, gracias por esta oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Al contrario, gracias a usted. Pues el PRI ya puso sus fichas sobre el tablero electoral, digámoslo así. ¿Habrá alianza de su partido, su instituto político con el tricolor? Bueno, el día de ayer nos reunimos con José Antonio Meade, tuvimos una conversación muy interesante donde analizamos los desafíos para México en el 2018. Coincidimos en que independientemente de las personas, lo que va a estar en juego es el proyecto de nación. Lo que va a estar en juego es el rumbo del país. Los mexicanos, las mexicanas van a poder decidir cuál es el destino de nuestro país. Coincidimos en que debemos tener una propuesta liberal,
una propuesta para que sea efectivo el Estado Social de Derecho. Las causas que Nueva Alianza ha defendido coinciden con las de él, que es un candidato ciudadano que es precandidato ahora del PRI, y acordamos entonces que podría haber una reunión entre las directivas de los partidos para trabajar en los términos de una posible alianza. Vamos a tener esas reuniones y en función de ello vamos a desplegar todo nuestro esfuerzo para que lo que hemos sostenido y defendido desde Nueva Alianza veamos si puede ser viable y defendido en una coalición ganadora. Luis Castro, después de esta fallida alianza con el Frente Ciudadano por México y esta reunión con José Antonio Meade, ¿qué falta para concretarse por fin la coalición, pues ya con el tricolor? Pues en efecto lo fallido del diálogo con el Frente Ciudadano se debió a factores que finalmente el tiempo nos dio la razón, porque la tensión a la que llegaron, el ultimátum que le plantea un partido a los demás, la necesidad que hicieron para reforzar sus esfuerzos son en parte de lo que observamos cuando les propusimos una agenda compartida para un proyecto de nación que significaba resolver las contradicciones de los partidos al coaligarse. Si el PRD apoyó la reforma fiscal, que combatió el PAN, si el PAN apoyó la reforma energética, que combatió el PRD, si Nueva Alianza defiende la educación pública, gratuita, laica, obligatoria, de calidad, los derechos de las mujeres. Entonces era la idea de tener una propuesta, una plataforma centrada, amplia, que beneficie a los ciudadanos. Claro. Propusimos también acordar un método, no acordar el método es lo que les llevó a esta tensión. Claro. Ahora el desafío que tenemos es en pocos días, en 5 o 6 días, ser capaces de ver la compatibilidad de lo mismo, de una agenda compartida, de una plataforma electoral, de un programa de gobierno que se convierta en políticas públicas, que cambien lo que se necesita cambiar, que está exigiendo la sociedad, que preserven lo que necesitamos preservar, que es sobre todo la estabilidad, que recuperemos la convivencia y que podamos tener un acuerdo transparente y de cara a la sociedad. Y eso es lo que tendremos que desarrollar los siguientes días. Presidente, muy buenas noches. Los saluda con gusto Lupita García Girón. Y hoy por hoy, ¿cuál es la prioridad para Nueva Alianza? La prioridad para Nueva Alianza es poder incidir en la agenda para que haya respuesta a lo que la sociedad está exigiendo. La sociedad es crítica, no cree en muchas de las propuestas de los políticos tradicionales. Es una de las virtudes que ofrece la candidatura de José Antonio Meade, que no tiene militancia en ningún partido político, que pretende aprovechar experiencia, formación, preparación, visión del futuro frente a una exigencia social de respuestas, de cercanía y sobre todo de darle credibilidad al futuro del país. Claro, Luis Castro, el día de hoy salía en algún trascendido de un medio de comunicación que como regalo a José Antonio Meade usted le entregó 3 libros, uno de ellos llamado Contra el populismo, cartografía de un totalitarismo postmoderno de José María Lasalle. ¿Esto es cierto? Así es, le dimos 3 libros, ese fue el primero, y es justo hablando de los riesgos que se presentan en México, pero que responden a una característica que está en distintas partes del mundo. ¿Por qué los británicos decidieron salirse de la Unión Europea? Claro, Luis, pero mi pregunta, quería saber pues, si el obsequio era un libro contra el populismo. ¿Nueva Alianza le tiene tanta aversión al populismo y a Andrés Manuel López Obrador? ¿Ese es el objetivo para 2018, que no llegue AMLO? Oye, fueron 3 libros los que le dimos, uno es el segundo libro que le dimos se llama La Edad de la Ira, y el tercer libro es La Desigualdad Perenne. Y los 3 tienen que ver con 3 problemas a los que nos enfrentamos en las elecciones. Si la sociedad está enojada, puede manifestarse de 3 maneras. 1, con apatía, no yendo a votar, con abstencionismo. Y eso es malo para la democracia mexicana, porque la ciudadanía dejaría que otros elijan por ellos si tienen alguna inconformidad. Hay un segundo tipo de enojo social, que es el que exige castigo a los políticos, que exige venganza.
ese es el que llevó a lo que decía, y lo que decía es un fenómeno, no tiene etiquetas y no está personalizado como me haces en la pregunta, sino más bien hacia dónde puede ir el destino de un país. Acuérdate que en Colombia los colombianos votaron contra un acuerdo de paz, que en Estados Unidos los estadounidenses eligieron a Trump. Entonces no tiene que ver tanto con una persona, sino con la situación de cómo canalizar la energía de la sociedad. Y el tercero, de la desigualdad perenne, tiene que ver con eso, porque pensamos que el principal problema en Nueva Alianza del país es ese, el de la pobreza y la desigualdad. Entonces no hay un objetivo por parte de Nueva Alianza de que no llegue Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Nuestro objetivo para Nueva Alianza es que a quien postulemos llegue a la presidencia de la República y que sea portador de un proyecto en el que coincidamos. El desafío es subirnos a un tren de alta velocidad y llegar y tener un México próspero. Eso es lo que queremos. Muy bien, Luis Castro, pues muchísimas gracias por esta comunicación y vamos a estar al pendiente. ¿Cuándo sabremos ya si hay coalición o alianza con el PRI o no? A más tardar el 14 de agosto a las 23:59. Muy bien, muchísimas gracias, Luis Castro. Buenas noches. Un abrazo. Nosotros vamos a una pausa y continuamos.